Bienvenidos a su noticiero favorito, con su host favorito también, Maximiliano Bueno. Demos inicio a lo que venimos a hablar. Tenemos varios temas dentro de la lista. Tenemos imperialismo, tenemos crisis económica del 29 de octubre de 1929. Y por último también vamos a hablar de la Guerra Fría, causa, desarrollo y final. Así que comencemos. Quédate aquí conmigo, Maximiliano Bueno. Primero que todo, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo es el término que hace alusión a las doctrinas políticas que establecen una relación entre naciones en términos de superioridad y sumisión. Es decir, que una de ellas es dominada y otra ejerce la autoridad de materia militar, económica o cultural. Así se impone la agenda en que resulta mayormente favorable a la dominada. ¿Cuál es el origen de este imperialismo? Los imperios han existido desde los inicios de la humanidad y sus dinámicas han sido siempre más o menos las mismas. Por ejemplo, como el imperio de Persa, o la antigua Grecia, o el egipcio, o el imperio romano, ejercieron por la fuerza y mediante el dominio económico un control enorme sobre otras regiones del mundo. Pero, ¿imperialismo y colonialismo es lo mismo? No hay que confundir que el imperialismo y el colonialismo, aunque sean procesos que van de la mano. El colonialismo es un sistema político-económico de tipo extractivista, que se da cuando Estado poderoso ocupa el territorio de otro más débil. Además, somete a su población a condiciones de servidumbre o esclavitud e impone leyes de sistemas de gobierno, que convienen al Ibazar. Como siguiente número, vamos a hablar sobre la crisis económica del 29 de octubre de 1929, hace ya unos varios años. Causas a que llevaron las crisis. El incremento de la producción industrial. Se presenta una sobreproducción-acumulación de productos. Esto lleva a la caída de los precios y el desempleo. Se manifiesta un aumento en el endeudamiento, disminución en la producción agrícola e industrial. Especulación al abuso con el valor de las acciones de la Bolsa de Nueva York. En octubre de 1929 produce la caída de precios de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto causó caída de precios, desempleo, crisis bancaria, pánico, pobreza, desestabilización económica. Consecuencias de la crisis. Estas fueron incertidumbre, desconfianza en el mundo de los negocios, posibilidades de inversión se ven reducidas. Vaya que fue un proceso que pegó demasiado. Esta crisis económica tiene varias etapas y vamos a entrar a la tercera etapa, que fue el 7 de diciembre de 1941. Japón atacó a Estados Unidos y Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Japón se apoderó de Filipinas, Guam y Hong Kong, pero Estados Unidos los recupera. Alemania se adueña de 2/5 partes de Francia. Los aliados intentan recuperar a Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Finlandia, Dinamarca. Cuarta etapa. Los aliados preparan la invasión a Italia. La estrategia era apoderarse de Túnez, al norte de África, cruzar el Mediterráneo, apoderarse de Sicilia y de ahí a Italia. Mussolini firmó rendición el 3 de septiembre de 1943. Quinta etapa. 5 de junio de 1944. Se inició cuando los aliados liberaron a Francia. Hitler se negó a aceptar que estaba perdiendo la guerra y lanzó las armas V1 y V2 a Inglaterra. Los soviéticos liberaron Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Polonia. Hitler se asesinó y Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945. Firmó su rendición y la dividieron entre cuatro. Sexta etapa. En agosto, Estados Unidos calculó que la guerra sería costosa y decidió lanzar una bomba atómica el 6 de agosto sobre Hiroshima y la otra el 9 de agosto sobre Nagasaki. Japón el 2 de septiembre de 1945 se rindió y su territorio fue ocupado por los norteamericanos. Los nipones contaban con pilotos suicidas que se estrellaban contra los barcos de los aliados. A estos se les llamaron kamikazes. Y, y ya. Es decir, que en 1945 termina todo este caos. Vamos con una de las historias y noticias más importantes en el mundo y que fueron de suma importancia: la Guerra Fría. Lo que conocemos como la Guerra Fría fue un conflicto surgido entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.
que ya no existe. A diferencia de otros conflictos, este era indirecto y abarcó la segunda mitad del siglo XX entre 1947 y 1991. Y hoy vamos a estudiar más en profundidad qué es la Guerra Fría, causa, desarrollo y final, sus características, todo lo que debemos de saber de este conflicto a continuación. Para entender este conflicto debemos retomarnos a la Segunda Guerra Mundial, cuando la alianza, un tanto extraña, llamada potencia del eje del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, tiene un enemigo en común, que en este caso sería, es correcto, Hitler. Ok. Con la caída de estas y tras las dos bombas atómicas sobre Japón que provocaron el final de la guerra, esta alianza finalizó a la misma velocidad que finalizaba la alianza entre Estados Unidos y la URSS. Crecía la desconfianza, las indiferencias entre ambos países. Truman, presidente de los Estados Unidos, desarrolló una política en Europa con un fin claro: evitar el crecimiento del comunismo en Europa pobre y hambrienta. Su política fue económica, un plan de ayuda para la reconstrucción de los países europeos y el Plan Marshall. Con el nacimiento de la OTAN se creó la alianza militar entre los países europeos y Estados Unidos. En esta alianza se aseguraban las defensas de cualquier país mientras un ataque o intrusión a la Unión Soviética. Contexto histórico de la Guerra Fría. Debido a la situación que vivían Estados Unidos y la Unión Soviética, decidieron trasladar su enemistad a otros conflictos que ya ni siquiera iban con ellos. Antiguas colonias que ahora eran independientes. De esta forma nos encontramos con la Guerra de Corea, que al final de la Segunda Guerra Mundial se separó definitivamente y Estados Unidos tuvo que intervenir ya que Corea del Norte quería forzar su entrada en Corea del Sur. Se terminó el enfrentamiento con la firma del armisticio de Panmunjom y restableció sus fronteras. O como la de Cuba, que se organizó un movimiento revolucionario nacionalista en 1956. Fidel Castro, que era el líder de las tropas, cortó el suministro de materia prima para Estados Unidos y eliminó relaciones con ellos. Debido a esto, muchos a los cubanos no estaban de acuerdo con su forma de gobierno y Estados Unidos les daba asilo político. El Pacto de Varsovia. Así fue como concluyó todo esto. Por otro lado, la Unión Soviética también creaba su propio equipo de defensa, designado como un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua. Se trataba de una colaboración militar para contrarrestar la fuerza de la OTAN y contaba con varios aliados: la Unión República Socialista Soviética, la República Popular Alemania, República Democrática Alemana, República Popular Búlgara, República Socialista Checoslovaquia, entre muchas otras más. Es decir, que formaron bloques. Debido a las ideas diferentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se crearon dos grandes bloques. La Unión Soviética, en el apoyo de Ejército Rojo, controlaba los partidos comunistas y estados, controlaban el resto del mundo capitalista del hemisferio occidental y sin intervenir en el territorio soviético. La división entre estos dos territorios era tan profunda que les llegó a llamar telón de acero. De hecho, también tuvo como consecuencia la división de Berlín, como la construcción del muro de este. Muchos países aliados comenzaron a desligarse de la antigua Unión Soviética. Al final, acabó desintegrándose por el Pacto de Varsovia y desapareció con ella. Gracias al final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron relaciones comerciales con el resto del mundo de manera que abrieron más el conocimiento, la cultura y la diversidad. La caída del muro de Berlín fue el pistoletazo de la salida al comienzo de las relaciones internacionales y el final de la Guerra Fría. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y les hayan interesado muchas estas noticias. Bonito día.